En primer lugar, dar las gracias a todas las personas que estáis asistiendo a esta charrada y a todas aquellas que lo habéis diferido una vez que ha terminado y lo colguemos en las barras, ¿no? Bueno, pues parece que el campo está que arde. Estamos asistiendo a importantes movilizaciones del sector agrario que denotan un profundo malestar, sin duda, en el mundo rural. Más allá de coincidencias o discrepancias, de miedos, de sospechas sobre presuntas manipulaciones políticas, de las formas que a veces estas movilizaciones adoptan o de otras cuestiones de carácter más o menos anecdótico, lo que estas movilizaciones con seguimiento innegable llevan, parece ser que llevan, es un fondo de descontento, de percepción de que hay cosas que se están haciendo mal, de que el sector agrario se siente discriminado y maltratado. Bueno, pues para entender mejor lo que está pasando, lo que hay detrás de esta revuelta, las soluciones posibles, hemos traído la charrada a tres ponentes con enorme cualificación y las derivadas de este asunto. Tenemos con nosotros y con nosotras a Marco Garcés Lizama, que es licenciado en Sociología, agricultor en Bañón, de la provincia, un pueblecito de la provincia de Teruel, en una explotación familiar compuesta por 400 hectáreas aproximadamente, 2/3 de las mismas están cultivadas en ecológico y el resto en convencional. Junto a 4 agricultores de su pueblo han formado crianzas Campo Vivo, granjas de engorde porcino altamente tecnificadas y eficientes, donde crían cerdos IGP de Teruel, jamón de denominación de origen terroir. Están poniendo en marcha, junto al grupo Tervalis y la Fundación Tervalis, la empresa Biovegetales de Teruel, para transformar todo lo que producen en sus explotaciones ecológicas y llegar así directamente al consumidor. Está afiliado a la organización agraria UAGA COAG, fue coordinador estatal de jóvenes de la organización agraria COAG y representante en el Consejo Europeo de Jóvenes Agricultores durante los años del 2016 al 2021. Fue también miembro de la comisión ejecutiva de la organización agraria UAG, que es la COAG aquí en nuestra comunidad autónoma. Ha sido miembro de varios grupos de diálogo civil en la Comisión Europea, entre ellos aspectos internacionales de la agricultura y PAC. Es autor de numerosos artículos en medios de comunicación y es colaborador habitual del programa AVIR, que son 2 días de la cadena SIR. Está con nosotros también Luis Tirado, que es biólogo de profesión, delegado de SEO BirdLife en Aragón desde el año 2007. SEO BirdLife es una organización no gubernamental de conservación de la naturaleza de carácter internacional. Ha sido director ambiental en obras de infraestructuras agrícolas de grandes regadíos, también director ambiental en fase de construcción y explotación de parques eólicos en Extremadura, Asturias y Burgos, técnico en programas de recuperación de especies en peligro de extinción, como el cortahuesos en Pico de Europa, y es colaborador habitual en medios de comunicación. Está con nosotros también José Luis Alonso Gajón, tiene un amplio currículum del cual voy a extraer algún dato que me parece más significativo. Es de formación, entre otras cuestiones, de ingeniero superior agrónomo, especialidad de economía agraria. Fue agricultor durante 20 años, funcionario del Ayuntamiento de Zaragoza también, con responsabilidades en temas de consumo, información fiscal y zonas verdes. Ha colaborado y sigue colaborando con la organización agraria UAGA durante diversos periodos y en diferentes funciones. Fue copromotor y fundador de la cooperativa de ovino Carne Aragón, Pastores, director general de investigación agraria del Gobierno de Aragón, del primer gobierno de Marcelino Iglesias, presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro entre los años 2004 y 2008. También ha dedicado parte de su actividad a la docencia, fue director del Centro de Formación Profesional Agraria del tercer grado IPEA, profesor invitado de la Facultad de Empresariales de la Universidad de Zaragoza sobre economía agraria y agua. Ha impartido numerosas conferencias sobre temas de agua y organismos de cuenca y es un comprometido y activista en diferentes causas sociales. Es también miembro destacado de esta plataforma aragonesa progresista. Pues bien, estos van a ser nuestros ponentes. Les agradecemos su presencia entre nosotros. Creo que va a ser una charla muy productiva. Ellos ya tienen organizado cómo la van a dar. Yo simplemente me voy a limitar a darle la palabra a José Luis y ellos se lo montarán. Barra libre, que lo hagan como puedan, ya saben que tienen el tiempo limitado,
Una vez que ellos intervengan, abriremos un proceso de debate entre los asistentes a esta charrada y os rogamos que las intervenciones sean breves, básicamente preguntas si es posible. Hay que recordar a veces que los ponentes son los ponentes y los que asistimos somos los asistentes, no ponentes. Y bueno, después de esto ellos volverán a resumir dando respuesta a todo lo que se plantee, lo que consideren oportuno. Así que sin más, José Luis, te doy la palabra y os lo montáis como buenamente podáis. Vale, muchas gracias, Julián, por la presentación. Y muchas gracias, Marcos y Luis, por haber aceptado el tener esta conversación entre los tres, porque lo vamos a hacer en forma de conversación. Entonces, bueno, ya has puesto un poco, Julián, lo que ha ocurrido. Entonces, a mí me gustaría empezar haciéndote una pregunta, Marcos, y es ¿por qué la gente del campo ha salido tan masivamente a las carreteras en este mes de febrero? ¿Tan mal está el sector? Bueno, lo primero, agradeceros la invitación y un placer estar aquí. ¿Por qué ha salido tan masivamente? Yo creo que hay un artículo muy bueno de Rubén Villanueva que se llama Algoritmo, la OPA más hostil que tiene el campo, que si no lo habéis leído os lo recomiendo, está en internet, en el que explica cómo las redes sociales han jugado un papel determinante a la hora de movilizar a la gente, ¿no? Pero claro, no solo han sido las redes sociales. Los que estamos metidos en ellas, pues sí vemos mensajes incendiarios a menudo, el famoso algoritmo que hace que te arraiga y dices más, ¿no? Todo eso pues lo vamos viendo. Pero también es verdad pues, que ha habido un efecto contagio porque había manifestaciones en Francia y Alemania, y también es verdad que hay una situación real de descontento y yo creo que de miedo en el campo. Que yo cuando me lo preguntan, gente que no conoce el sector, les digo, mira, yo lo agruparía en 4 pilares, ¿no? Una parte económica, que es que la inestabilidad que tenemos en nuestras explotaciones se ha vuelto mucho mayor. Esto por resumirlo de forma muy breve, luego debatiremos. ¿Por qué? Pues porque tenemos unos sube-baja de precios que nosotros, por ejemplo, en el cereal que sembramos a los 9 meses cosechamos y al año estamos vendiendo, si nos pilla desmano nos hace un roto. Hay que recordar que un agricultor es un autónomo, pero que para ser autónomo lleva detrás, o un agricultor normal es un autónomo que para ser detrás lleva pues, una inversión de 100, 200, 300.000 euros, y eso, con el riesgo que tenemos ahora, asusta mucho. Luego, tenemos una parte medioambiental, que es que estamos viendo cómo el cambio climático, los cambios que estamos sufriendo, se están acelerando y son muy agresivos, y no hay año que no tengamos una cosecha normal. O sea, el clima siempre es impredecible, siempre hemos estado libre, pero yo creo que ahora es más agresivo que nunca, y eso da mucho miedo también, contando con la mochila que tenemos de inversión. Creo que hay un aluvión legislativo que no solo es un aluvión, sino que es un mareo, porque se ponen normas, se quitan, a última hora ahora, por ejemplo, están hablando de que igual lo de la rotación, que es algo que hemos hecho ya en época de siembra en otoño, y que para llevar bien una explotación tienes que tener planeado igual un año antes, pues al igual la quitan a la hora de la PAC, la semana que viene se sabrá, a final de esta semana. Entonces, claro, hay un aluvión con mucho mareo y además con normas que se imponen y no se implantan, es decir, no se explican y no se hace formación. Y yo creo que una parte social. Territorios que desarrollamos nuestro trabajo en territorios que cada vez pues, tienen menos oportunidades, y también yo creo que cada vez escuchamos más con todo lo del cambio climático, lo que tenemos que mejorar, lo que tenemos que cambiar. En el campo se percibe un cierto acuse desde otras partes de la sociedad, que eso a la gente le quema. Entonces yo creo que eso hace un combo, lo que ahora he explicado de una manera muy rápido, que hace que la gente esté pues entre enfadada y con miedo. Y cuando estás enfadado y con miedo, pues te agarras a cualquier cosa, ¿no? Y con el acelerón de las redes sociales, que vienen las elecciones europeas y no les interesa que esto se caliente, y aprovechando el miedo, pues ha habido este boom en el campo, y creo básicamente que hay motivos para salir, hay motivos para que la gente esté cabreada, pero la forma en la que se ha salido por lo que se ha salido no está tan acertada, y luego debatiremos de eso. Yo creo que hay problemas muy de fondo que a corto y medio plazo quizás no se pueden arreglar, que sumar el trabajo y no tan inmediatos como parece. Muchas gracias, Marcos. Yo lo comparto bastante. Y lo del algoritmo no solamente ha sido en España, ha sido también en toda Europa, porque como tú bien dices, como están las elecciones europeas, estos movimientos y estas tractoradas se han dado en toda Europa. Ahora, yo estoy también una cuestión, y es que asumiendo que el sector tiene muchos motivos para protestar, como tú has dicho, también a mí me resulta sorprendente los líderes que han aparecido, los portavoces que han aparecido y que han dado la cara. Vamos a repasarlos un poquitín si queréis. Uno de ellos ha sido Daniel Esteve. Daniel Esteve es un abogado gallego
que hasta ahora se le conocía por dos cosas. Primero, porque su bufete lleva a la empresa Desocupa, cuyo nombre ya indica a qué se dedica, y también porque, si os recordáis, en las últimas elecciones generales eh, hubo que ordenarle, por quien podía, que retirase dos lonas que había puesto en la Gran Vía gigantescas. En una se veía la efigie de Sánchez y un lema sencillamente: tú a Marruecos, y otras cosas más. Y en el otro se veían la serie de los rostros de también otra serie de líderes, a los cuales también los mandaba también más o menos al diablo. La Junta Electoral Central ordenó quitarla porque era claramente un cartel con motivos políticos. Pero luego también ha aparecido una persona, la Lola Guzmán, que ya afirma que es ganadera. En los medios de comunicación se ha afirmado que no es ganadera realmente. Recordáis que se peleó incluso con, no sé si era con la Guardia Civil o con quién era, y que por supuesto aparece también en las fotos, pues curiosamente con líderes de un partido político de la extrema derecha cuyo nombre no quiero citar. Aparece también un agricultor de Murcia, ecológico, muy raro, que también de nuevo aparece ligado y fue candidato de este mismo partido de ultraderechas. Aparece luego el lobby este murciano que crearon los grandes empresarios murcianos para ir contra la normativa del Mar Menor, que alrededor de la Fundación Ingenio, que también curiosamente recibe 2,5 millones, por ejemplo, de los regantes para sus propagandas, y que también está ligado a SOS Rural, su ejecutiva. Bueno, está claro de que había un trasfondo, y ese trasfondo no era exactamente sobre el malestar, y que probablemente eso también implica el que han tenido los medios suficientes y el algoritmo para poder en 7 días, porque fue en 7 días en que lograron montar la estructura que montaron, y que simultáneamente se pudiese hacer en otros países de Europa también por cosas. Pero vamos, probablemente sean coincidencias todas las que he citado yo y no tengamos que pensar nada más que son coincidencias. Pero si queréis hacer algún comentario, lo hacéis. ¿Tú qué piensas, Marcos? No, que totalmente, pero vamos, ahí te puedes dejar tipo Juan B. Pelleter, creo que se llama, que hablaba mucho de esto de la famoso bulo este de las fresas, de las presas que se tiran, ¿no? Que se derrumban. Y sí, al final son personajes que, mira, yo en estos grupos que estaba en la tractorada de estos días, que acabé saliéndome, hacía un análisis un día, estaba durmiendo a mi hijo y no se me dormía, estábamos ahí en la cama y de repente me un plan, digo, mira, digo, en todo el tiempo que he estado, he visto cientos o miles de memes, de vídeos cortos, pero por ejemplo no he leído ningún artículo. Es decir, tienen muy claro qué mensajes envían, cómo se envían y yo supongo que esto lo he leído en algún sitio, decía, como consumo rápido es como el glutamato para el cerebro, ¿no? Al final son todo memes con una temática muy concreta, por eso cuando me preguntan digo, vale, cada uno sale porque sale, hay gente que sale porque está cabreada de verdad y se suma, pero de dónde nace esto es que todos los memes son iguales, o sea, todas las fotos son iguales, ¿no? Los personajes que ves, yo les digo, cuando alguien sale en la tele insultando o diciendo me cago en todo, no quiero hacer ningún papel, hostia, el perfil está muy claro, ¿no? Entonces yo sí que creo que es evidente de dónde viene esto y por qué viene esto también. Y lo que tenemos que aprender que hablo con amigos es a navegar en este mundo, que al final se nos acaban llegando a muchísima gente de esta forma tan rápida y quizás pues también tenemos que aprender a cómo llegar a esta gente desde otros ámbitos que no sean estas polarizaciones. Pues gracias, Marcos. Yo querría empezar a hablar también un poquitín de cómo es el sector para la gente que nos está oyendo, que buena parte de ella está en la ciudad y no conoce mucho estas cosas. Entonces, una de las cuestiones que yo quiero destacar es que el sector es muy heterogéneo. Por ejemplo, se dice en el último censo agrario que se ha hecho hace 3 o 4 años, se dice hay 900.000 explotaciones, más o menos. Pero lo que no se dice es que la inmensa mayor parte de esas explotaciones, pues prácticamente el 70%, tienen unas ventas de menos de 25.000 euros, y muchas de ellas menos de 5.000 euros. Entonces, claro, si tú vendes 25.000 euros, tienes que comprar las semillas, las cosas que tengas que comprar, pues evidentemente no te sale un salario ni la décima parte a lo mejor del salario mínimo, con lo cual son explotaciones, pero realmente no son explotaciones reales.
Y por contra tenemos las grandes sociedades que en estos momentos, pues entre unas 30.000 o cosas así, están acaparando el 40% de las ventas que hace el sector agrario. Y en medio estáis, Marcos, los agricultores profesionales que realmente vivís de eso y que sois tratados normalmente, luego lo hablaremos de la PAC, pero sois tratados de una forma bastante como café para todos y algunas cosas peor todavía que el café. Entonces, yo creo que ese es uno de los problemas que hay, que la gente que se da café para todos. Por ejemplo, ahora se han tomado una serie de medidas por la Unión Europea que a mí me parecen correctas, pero muchas de ellas serán para explotaciones de menos de 10 hectáreas. Una persona con menos de 10 hectáreas, evidentemente, no es un profesional, no vive de la agricultura, salvo los 4 casos que queden de los hortelanos cerca de las ciudades que vendan directamente o cosas así, pero poca gente, muy poca gente. Pero luego tú también decías el tema económico, y el tema económico para mí es muy básico y muy importante, porque el sector, yo siempre digo que es un precio aceptante, es un sándwich. Entonces, cuando compran los productos, los compra a grandes multinacionales que imponen lógicamente los precios. Es decir, si estamos hablando de la ganadería y tiene que comprar pienso importado, pues el 90% de las transacciones que se hacen en el mercado internacional lo hacen solamente 4 multinacionales. Está claro que ponen el precio que les da la gana. Pero lo mismo nos sucede si estamos viendo el tema de semillas y fertilizantes, etcétera. Entre las 5 mayores multinacionales, algunas de ellas conocidas como Bayer, la Monsanto, etcétera, etcétera, aunque bueno, ya se han integrado ahora varias de ellas y han ido disminuyendo, con lo cual su poder es todavía mayor, pues controlan el 75% prácticamente del mercado de los agroquímicos, el 63% estoy leyendo ahora mismo de semillas certificadas, y realizan el 70 y tantos por ciento de la investigación en pesticidas. Entonces, claro, el agricultor se ve obligado a comprar proveniendo de esta gente que marcan los precios. Pero luego cuando se va a vender, la gente muchas veces ignora que entre 5 grandes cadenas de la alimentación, empezando pues por la más conocida, Mercadona, que ya sola controla el 26% de las ventas de alimentos que se hacen en España, pero con las otras 4 controlan más del 50%, con lo cual imponen los precios al agricultor. Entonces, yo digo siempre que es eso, que es un sector que es un sándwich, con lo cual vosotros no tenéis ninguna capacidad prácticamente de negociar, salvo cuando os agrupáis y vais a mercados de calidad o cosas así, como en parte creo que estás haciendo tú también, estáis haciendo algunos gentes jóvenes como tú, Marcos, pero si no, el sector en sí mismo depende totalmente de los demás. No, y por eso está muy bien explicado y para reflejarlo, por ejemplo, este sándwich, ¿por qué sea? Porque yo cuando hablamos de esto, pues amigos te dicen, oye, pues antes de producir, mira a ver a qué precio vas a vender, ¿no? Y apáñatelo y haz un control, claro, pero hay que entender que un agricultor, por ejemplo, el que está haciendo fruta, el trabajo que lleva para hacer esa fruta no empieza hace 2 semanas o 3 semanas, ¿no? Lleva mucho tiempo atrás, lleva invirtiendo muchos meses y claro, en el momento de vender la fruta, si te dan un precio y tú no te salen las cuentas, no lo aceptas, ¿qué haces con esa manzana? ¿O qué haces con ese melocotón? Porque yo el cereal, mira, me lo guardo un año y en la cochera y ve a ver qué pasa, pero hay con muchos productos los perecederos, con un tomate, ¿qué haces, no? Y de esa pinza se aprovechan. Y yo creo que es muy importante en este punto, se habla mucho de la soberanía alimentaria, pero también hay que hacer hincapié, y es que, vamos, estos tiempos son ideales para darse cuenta, creo, de la soberanía, por decirlo así, a la hora de producir, la soberanía productiva, ligándolo con la soberanía alimentaria. Es decir, los insumos todos que compramos, vienen de fuera, fertilizantes, muchos de fuera, mucha parte nitrogenado, mucha vía Rusia, el gasoil, gastamos ruedas, materiales de fitosanitarios, etcétera. Entonces también nosotros en la agricultura, yo lo que veo es que tenemos que ir hacia modelos en los que nuestras explotaciones dependan cada vez menos de estos insumos, que es imposible depender cero si queremos producir, pero sí que, oye, una parte la podemos mejorar y así, oye, puede ser un poco más autónomos en este control de costes. Al final yo no puedo controlar el precio del gasoil, pero sí que puedo sí que puedo gastar menos, sí que puedo hacer manejo del suelo que gaste menos. Yo no puedo controlar el precio del fertilizante, pero oye, sí que puedo hacer un manejo en el que por producción, con estiércol, etcétera, gaste un poco menos. Y creo que eso es una parte importante. Y lo de los cereales es muy interesante, José Luis, porque para que os hagáis una idea también, la gente que no conoce el sector, y sí, y todo el mundo habrá escuchado que viene de Ucrania, que una parte viene de Ucrania y el lío que hay.
Nosotros en España necesitamos, o sea, consumimos un año normal 38 millones de toneladas de cereal. Y este año pasado hemos producido 12. Un año normal bueno producimos 26. Claro, hace falta que entre cereal, pero es que esos 12 que hemos producido es que no podemos defender el precio. Es que sí, es que están tirados. Y además este año, por ejemplo, que esta cosecha que recogimos este verano pasado, sembramos muy caro y el precio que tiene ahora, lo que se está acabando de vender, bueno, lleva 4 semanas subiendo en hoja, pero ha sido un precio bajísimo. Bajísimo, bajísimo. Y claro, y se dan esas coyunturas que te ahogan, te asfixian y te entra miedo, lo que decía antes. Oye, una cuestión que quiero comentar a los dos es que en la tractorada, uno de los grandes culpables de todo lo que le estaba ocurriendo al campo era la Agenda 2030. La Agenda 2030 yo creo que no se la ha leído nadie. Bueno, exagero, pero se la ha leído muy poca gente de la que habla de ella. Pero evidentemente, Luis, tú sí que te la has leído. Entonces, ¿nos podrías contar un poquitín qué es la Agenda 2030 y cuáles Bueno, son? Bueno, sí, es complicada, ¿eh? Y la Agenda 2030 se aprobó por las Naciones Unidas por 193 estados, que son muchos, para ser digamos, una aprobación en Naciones Unidas en septiembre de 2015. Y digamos, su objetivo principal es favorecer las personas, el planeta, la prosperidad, pero digamos que el objetivo principal es erradicar la pobreza del mundo. Y lo que pasa es que se basan esa erradicación de la pobreza en un desarrollo sostenible. O sea, si se consideran que solo se puede lograr si hay un desarrollo en ese sentido sostenible. Y esto lo, digamos, se marca o se trata de conseguir con los famosos ODS, que son los objetivos, son 17, son un montón, que tienen 169 metas, que son como objetivos más específicos y que están integrados entre ellos. Hay carácter más económico, de carácter más social y de carácter más ambiental. Entonces, bueno, pues ahí lo que consta es que los Estados miembros, pues, que firmaron el compromiso, pues tienen que movilizar los medios necesarios, pues, para ponerse en marcha todos estos ODS que son lo que acaban de ser un poco más famosos, ¿no? Y los ODS, pues lo que buscan al final es el poner fin a la pobreza, proteger el planeta, mejorar las vidas de todos los humanos, ¿no? Y sobre todo, que es muy importante, las perspectivas de futuras de las personas en todo el mundo. Es una cuestión, pues, que muchas veces lo habremos oído en la FAO, algunos de ellos no son por históricos de la FAO, otros son más modernos, bueno, pues se han adaptado a las circunstancias. y a mí me sorprende porque de los 17 objetivos, cuando yo los leo y los releo, no encuentro ninguno que realmente se vaya en contra de la explotación agraria familiar o de la explotación, o de la, Ujú. ya a veces le llaman empresa familiar agraria. Yo no sé exactamente, y cuando se desarrollan esos objetivos, tampoco veo yo que en las acciones se vea ninguna. Tú, Marcos, realmente, que también te has leído, ¿has encontrado algo que pueda ser contrario a lo que tú estás llevando a cabo? No, de hecho, una de las cosas que dices es que tenemos que producir el doble de lo que estamos produciendo ahora, que te dicen, la Agenda 2030 quiere que no produzcamos nada. Pues tú cuando entras, tienes Exacto, la parte de exacto. agricultura y lo primero que te dice es que hay que producir el doble. Y hay que aprovechar recursos endógenos, ser más resiliente, etcétera, pero lo primero que te dice es eso. Y Luis lo ha explicado muy bien, ¿no? Al final la Agenda 2030 es una lista de deseos que queremos que pase y que luego veremos cómo lo vamos aplicando, que vamos haciendo las listas de objetivos más concretos. Y pues otro ejemplo más de que es claramente ideológico por qué ha nacido todo esto. Y como tú muy bien decías, yo a todos mis amigos les mando el PDF que discuto con estos agricultores, les mando luego el PDF por correo de la 2030 para que se lo lean. Y les digo, pues en 15 días echamos una cerveza, a ver si seguimos opinando lo mismo o no. Sí, ¿O alguno la cerveza contigo o no? Las cervezas las echamos. Pero no se ha leído y es el ejemplo fuera de bromas, de cómo te agarras a un mantra, cómo ves 4 memes y cómo funcionan las redes sociales. Y es un ejemplo muy, muy bueno, pero que por gracioso que parezca, o sea, no gracioso, no sé, por estrambólico que parezca, ya, determina muchas cosas. Y ahora las europeas, voto rural, voto agrícola y vamos, ya no rural y agrícola, veremos a ver hacia dónde va, porque también hay muchos más factores y motivos para el voto, evidentemente, pero tú ves el nivel de apoyo que tienen
las protestas del campo en la ciudadanía y es un buen apoyo muy alto. Y ves si el nivel de acuerdo que se está en los problemas que se expresa y es muy alto. Entonces, claro, en esto de las protestas, el mensaje que se ha dado, que se espera 2030, de que nos fumigan, a mí me parece muy peligroso que sea ese el mensaje y que la gente apoye ese mensaje, ya no solo del campo, sino fuera del campo, porque claro, esta gente que está en el campo está viendo que tiran presas, o esta gente que está en el campo está viendo que, no sé, que fumigan, o de verdad la Agenda 2030 han hecho una PAC que les está fastidiando por la Agenda 2030. No lo sé. Entonces, esto es una cadena de cosas que es preocupante y por eso creo que con el buen momento y para el cambio un poco de tema, ahora que se ha puesto el tema agrícola sobre la mesa en los medios de opinión, es triste que el mensaje que se desea es en vez de los verdaderos problemas. Otra de las cuestiones que a mí me sorprendió de las protestas era la petición a lo grande de derogar toda la normativa europea. Así de sencillo. Bueno, aparte de que evidentemente es una cosa muy difícil de conseguir que se derogue toda la normativa europea porque los agricultores lo pidamos, pero me gustaría también empezar explicando un poquitín qué es la PAC, porque la PAC lo que se dice y oye la gente de aquí es que es el 30%, no me acuerdo qué tanto por ciento del presupuesto comunitario. Claro, no se dice que tampoco hay casi muchas políticas comunes. Ahora sí, a consecuencia de la guerra de Ucrania se han puesto ya en marcha varias políticas comunes, como la energía y otras más, pero hasta hace poco era prácticamente, había una teórica del transporte, una de las comunicaciones que sí que era, pero había muy pocas políticas comunes. Entonces, Marcos, ¿podría ser capaz de explicar, que no es nada fácil, qué es la PAC y cuáles son los objetivos de la PAC? Si tenemos un par de días sin problemas, no. Pero antes de eso, por favor, muy interesante Sí. lo de que la reclamación de derogar todas las políticas europeas, porque creo que uno de los fallos que ha habido en las reivindicaciones es que se han pedido muchos deseos, como acabas de decir, como precios justos. ¿Quién te va a pagar precios justos en el mundo que vivimos? O sea, son cosas que son más deseos que al que legisla además le viene muy bien, porque como no puede hacer nada o no va a hacer nada, pues luego tiene la excusa perfecta. Pero bueno, no hablamos. ¿Qué es la PAC? La PAC, yo cuando me preguntan digo, es el conjunto de normas que los ciudadanos europeos damos a los agricultores por cómo queremos que produzcan y en base a eso y otras políticas que tenemos, la compensación que les damos. Como decimos, como queremos que produzcas de esta manera, porque no solo eres agricultor, también quiero que me mantengas este entorno, que seas, en la comisión a veces se habla de ser los jardineros de Europa, ¿no? Pues te doy o voy a traer el producto de fuera porque tengo que hacer un acuerdo comercial para vender tecnología o BMWs y ahí me traeré manzanas. Pues como estoy haciendo todo esto y quiero que produzcas así, te pongo estas normas y te doy esta compensación. Y además, en base a la norma que te doy en algunos aspectos, una norma para elegir, pues te compensa de una forma u otra, ¿no? Eso sería una explicación de lo que es la PAC, porque la gente conoce solo la parte de la ayuda de los agricultores, compres PAC, dan dinero, pero claro, al final es un conjunto de normas que nos dice cómo producir nosotros. Y cómo se organiza, eso sí que es un tema súper complejo, que es en dos pilares, uno que por así decirlo lo gestiona el ministerio, es para todos igual, aunque la ayuda es distinta en cada sitio, ahora lo explicaré, y el otro que lo gestionan las comunidades autónomas, ¿vale? Al final la Unión Europea lo que dice, mira, la anterior reforma de la PAC, el sistema que entró es, soy Unión Europea, quiero que se cumplan estos objetivos. Cada país, arreglaros a cómo los vais a cumplir, hacer vuestro plan estratégico que se llama, y yo a final de cada campaña os haré un examen de para que me justifiquéis cómo los cumplís. Y en base a eso diré, oye, seguimos, no seguimos, cambiamos, llegamos más fondos, llegando fondos, lo repartimos así o no. Entonces la PAC es básicamente eso, el conjunto de normas que tenemos para producir y la compensación que se da a los agricultores porque la agricultura no solo es una actividad económica, sino es un servicio social, porque mantenemos el medio, estamos en el entorno, cuidamos o descuidamos cosas y es un servicio que hacemos a la sociedad. Una de las cosas que se le acusa, y se le acusa incluso por la organización en la que tú y yo formamos partes, es de que su reparto es totalmente injusto, que va a parar a muy pocas manos, que precisamente no son los agricultores profesionales que vivís en los pueblos, sino son normalmente más bien hacia otras grandes compañías o hacia otros tipos de agricultura. ¿Esto es así, Marcos? El reparto de la PAC eso sí que
sin fuera de broma, nos costaría un par de días explicarlo y hablarlo y probablemente no nos enteraríamos todos, ¿no? Pero sí, es un reparto muy injusto partiendo de la base para que os hagáis una idea, os pongo un ejemplo rápido. Yo, por ejemplo, con mi padre, tenemos lo que es la ayuda directa, la que se da directa a los agricultores, tenemos derechos, ¿no? Que esos derechos los combinas con hectáreas. Entonces, el valor que tiene mi padre los derechos y el mío es totalmente distinto. Y producimos lo mismo, con la misma maquinaria, en campos iguales, en el mismo pueblo, al lado. ¿Por qué? Pues porque él, los derechos que tiene vienen de la foto que tenía en el 2002, ¿vale? Y los míos, como soy joven y me incorporé, me los subieron a la media de zona. Entonces, por ejemplo, tú en el 2002 podrías tener 100 hectáreas y 200 ovejas, que si ahora tienes 300 hectáreas y 0 ovejas, cobras lo mismo que cobras. Hay una pequeña actualización, se van acercando a la media, pero muy poco. Y al revés pasa lo mismo. Y creo que es lo importante es que es una ayuda pública, o sea, el dinero de los ciudadanos europeos, que se puede comprar, vender, heredar, etcétera. Y tú puedes comprar derechos. Hay gestorías que se ocupan solo de la compraventa de derechos, hay grupos de Facebook para comprar derechos. Entonces, claro, comprar y vender una ayuda pública. ¿Qué pasa? Que cuando se hacen los cálculos de los derechos que te tocan, cuando se hicieron, por ejemplo, en el 14, pues gente con dinero compró muchos derechos y cuando se le hicieron la división de las hectáreas que tenía y el valor de la PAC que tenía, pues claro, le salió esa división muy alta porque había comprado pack de ayuda pública, o sea, el paquete de ayuda pública. Y ese es el desmadre, aparte de que son casi, lo digo a la de cabeza, 5.000 millones que vienen a España a fondo perdido, que en cualquier otro sector ese dinero que nos llegara nos estaríamos pegando todos y sería súper importante. El ejemplo de que la agricultura importa poco es que nos viene ese paquetón de dinero, hablando claro, y tampoco, salvo entre agricultores, no discutimos mucho más, nadie más se preocupa. Entonces, claro, las comunidades autónomas sí tienen un papel determinante porque cada una tiene en función a la agricultura que tiene, a las agroalimentarias, etcétera, tiene un paquete y se pelea muchísimo entre comunidades autónomas por mantener ese paquete. Que yo, siendo agricultor, pelearía por comunidad autónoma no porque me llegue el mismo dinero, sino por a la gente que creo que tengo que apoyar en el campo de mi territorio, que o vertebra mi territorio o no, que no lo sea, se le compense bien, ¿no? O sea, llegue el dinero suficiente para compensarle. Porque al final la agricultura es elegir el modelo que queremos y gente o no gente, grandes o pequeños o medianos o tal, y apoyarlos. Entonces la PAC sí. La PAC es muy caótica, creo que es muy, bueno, caótica aposta, o sea, es muy entrevesada, mejor dicho, más que caótica, creo que es aposta para que sea aliante a intereses entre comunidades autónomas, pero sobre todo creo que es una ayuda pública que se puede comprar y vender y eso la define muy bien, eso dice todo lo que es. Y por terminar, perdón que me extiendo, creo que es una super herramienta que podríamos tener en el campo, que en muchas ocasiones lastra y crea competencia desleal, tanto que se utiliza esta palabra, entre agricultores, porque el ejemplo que os ponía yo con mi padre, imaginaos que tenemos lo digo porque vivimos al lado, imaginaos que tenemos las mismas hectáreas, pero claro, como yo recibo un 30 o 40% de PAC más que él, cuando sale una tierra de rento en el pueblo, o sale una parcela para comprar, ¿quién puede acceder mejor a ella? El que es más eficiente económicamente, más sostenible ambientalmente, pues probablemente yo, porque tengo más ayuda directa fija si no la lío todos los años. Y al final muchas de estas ayudas van, pues eso, a gente que ha vendido tierra y le pagan más caro, gente que tiene rento y le pagan más de lo que se paga la media, o casas de maquinaria que acabas comprando una cosecha del doble de grande, pues tienes eso de pack asegurado. Y es un poco, al que no lo conoce, se echan las manos a la cabeza, y es así, y los agricultores tenemos un poco de culpa por permitir que esto siga siendo así. Que nosotros también discutimos mucho a la hora de estructurar la PAC y tenemos culpa por permitir lo primero que esto sea así. Otra cuestión que yo añadiría, Marcos, es que hay sectores enteros que no tienen derecho a la PAC, porque cuando se hizo esa foto fija no lo recibían y por tanto, no sé, pues el sector de la fruta, que por ejemplo es muy intensivo en mano de obra y que podría también haber factores sociales para favorecerlo, u otros sectores no tienen derecho, con lo cual crea también más divisiones también de las que hablabas tú dentro del propio sector agrario. La apicultura es un sector marginado en ayudas PAC y mire, si hablamos tanto de que hay que favorecer las abejas, que haya más, pues la apicultura es un sector marginado en ayudas PAC. Es así. Bueno, y otra de las cuestiones que dentro de las tractoradas también se metió mucho, que es el negacionismo climático y, por supuesto, el meterse también de nuevo contra toda la normativa europea. El- ¿Nos podrías explicar un poco, Luis,
por dónde va la normativa europea para luchar contra el Ujú. cambio climático y cómo puede afectarnos al sector agrario? Bueno, la Unión Europea tiene unos objetivos muy ambiciosos que son reducir las emisiones de gases de efecto invernadero al menos un 55% de aquí al 2030 y que en el 2050 seamos climáticamente neutros, que eso es muchísimo. Pero yo creo que la normativa europea, la normativa ambiental europea, lo que no tanto por la adaptación al cambio climático, puede haber quejas, ¿no? Puede haber quejas no sé, o sensibilizaciones, ¿no? En el sector agrario, sino por mezclar churras con merinas. Es decir, cuando se queja, digamos, hay una queja en esos memes, en ese conjunto de memes que comentaba Marcos, ¿no? Que hay que entreleerlos, hay que agruparlos para ver si se entienden, ¿no? Se alude mucho a esta Agenda 2030 y el artículo 2 que es tal vez uno de los más importantes, el ODS, el objetivo 2 que es el hambre cero. Tú lo lees, ves las metas y dices, bueno, pues esto lo firmaríamos cualquiera, ¿no? Incluso cualquier agricultor, sin lugar a dudas. Sin embargo, en el conjunto de memes, agrupando memes, aparece uno muy clave, ¿no? El agricultor europeo. Y dice, a mí me piden un condicionado ambiental, unos compromisos ambientales que no le piden a otros, ¿no? Es lo que, bueno, más coloquialmente conocemos como las cláusulas espejo. ¿Vale? Si lo oís, seguro que lo habéis oído hablar por aquí y por allá. Entonces, las cláusulas espejo en relación con temas ambientales, de hecho estamos empezando a desarrollar un proyecto en SEO BioLife para países mediterráneos que nos han encargado de una fundación europea en este sentido, para medir eh, cuánto de eso hay entre las cláusulas espejo, cuánto piden de más a un agricultor, que puede ocurrir, español o francés o alemán respecto a uno de Sudamérica, de Asia o de otros lugares, ¿no? Y bueno, y ese agravio comparativo se asocia a una normativa europea y yo creo que se mezcla con los ODS, ¿vale? De la Agenda 2030 que no podrían ocasionar, obviamente, como muchas cosas, ¿no? Internacionalmente, imagínate, pues un agravio comparativo o unas cláusulas espejo X, ¿de acuerdo? Pero a priori se mezcla una cosa con la otra, pero porque son parecidas. O sea, en el lenguaje y todo eso, no es tan difícil mezclarlas. Pero yo aquí añado una cuestión y la dejo sobre la mesa. Y es, no sé si las casualidades no existen, ¿vale? Entonces, estábamos en un momento de ratificación del acuerdo Mercosur, ¿no? Y aparece, bueno, pues un movimiento en las redes sociales muy, muy heavy, ¿no? Muy fuerte. De hecho, lo habréis oído en las noticias, pues se ha diluido, ¿no? Se ha dejado para otro día ese acuerdo con Mercosur. Bueno, pues ese tipo de acuerdos bilaterales entre la Unión Europea y algún otros, Estados Unidos y algún otros, tienden digamos, a no hacer un seguimiento exhaustivo de las cláusulas espejo. Y las cláusulas espejo existen, es verdad. O sea, se le pide a una cosa que no se le pide de más a agricultores de aquí que no se le pide a otros. Y obviamente, como SEO BioLife, una ONG ambiental, el agravio comparativo que recibe un agricultor europeo, pues lo ratificamos. No en el sentido, cuidado, de que el agricultor europeo tenga que hacer de más ambientalmente, sino porque nos parece muy bien que se obligue al agricultor de fuera de Europa para que también cumpla con esas cláusulas de espejo y también haga sus compromisos ambientales, para que todo el mundo cumpla con los compromisos ambientales. Pero digamos, esa dicotomía se da, es una realidad. Y entonces más que puede, se estará mezclando la normativa ambiental que implica, por ejemplo, pues los ecoregímenes, un 7%, un 4%, bueno, en BirdLife, en Europa, con el 2% de una finca agraria que se reutilice para otra cuestión ambiental o agrícola o de otro tipo, ya conseguimos que empiece a aumentar la biodiversidad, solo con el 2% de una explotación actual. Estaba en el 7, lo han bajado al 4, para como decías, Josué, las explotaciones pequeñitas se ha quedado en 0, pero consideramos por varios estudios científicos y demás que hacemos, que es muy habitual en VerLife, hacer muchos estudios científicos,
que luego hay que bajar a la realidad, que no es lo que lo más cuesta, es que lo ideal sería en torno al 10%. O sea, que el 10% de una explotación agraria actualmente se reutilizara, no se abandonara, ni muchísimo menos, no, 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 o sea, se reutilizara en otro método de explotación agraria, por así decirlo. Pues si hablamos bajando al terreno, pues si usted tiene todo cereal, pues que una parte sea leguminosa, la rotación de cultivos, ¿no? Lo que os podéis imaginar, ¿no? Otro tipo de usos. Pero sí que en esa apuesta, ¿no? Por el medio ambiente, el desarrollo sostenible, que concuerda con la Agenda 2030, sí que es verdad que todo el mundo lo detectamos, tal vez la velocidad a la que va, a la que ha ido. ¿Vale? O sea, es como que notamos, nosotros Seovilla también somos agricultores, en este caso de arroz en ecológico en el Delta del Ebro, pues que nosotros mismos notamos que tropezamos, ¿no? En el intento de ese estado sostenible, tropezamos igual, pues tampoco estaría de más tener paciencia, ¿no? Con el sector agrícola y explicar mucho mejor las cosas y explicar mucho mejor los beneficios. Y en ese sentido, si hay un agravio comparativo, las cláusulas espejo, pues en esos acuerdos con otras zonas del mundo, pues defender, lógicamente, en el sentido ambiental, porque hay cláusulas espejo, están costes, hay otro tipo de cláusulas espejo, ¿no? Sociales, etcétera. Contrataciones, imaginaros, ¿no? Hay de todo. Hay diferencias de todo. Pero eso sí que creo que sería una buena aportación, una buena ayuda al sector agrario en Europa. Yo creo, perdón, José Luis, Sí, que sí, es que no, es muy importante lo que decía Luis, porque lo decía yo al principio, una cosa es imponer y otra es implantar. Exacto. Nosotros en casa, eso, 2/3 tenemos una agricultura ecológica, estamos intentando hacer lo más parecido siempre directa en ecológica. Rotamos mucho, pocos fitosanitarios. En el ecológico, los campos que llevamos 20 y pico años, es que tengo muchas menos hierbas que en el convencional, y es que eso lo tengo comprobado. Tengo eso lo mejor, hacemos solos constantemente. En la producción, en un año normal es que no bajamos más de un 15% respecto al convencional. Un año muy bueno sí que bajamos más, pero un año malo aguantamos mejor, y eso es en producción, no en productividad. Que productividad, yo tengo en casa, en mi zona, necesito sacar, si tengo los campos al lado, 1.500 kilos más de cereal convencional por hectárea que en el ecológico para que económicamente empatar. Entonces yo eso lo he aprendido a base de meter la pata, de empezar poco a poco. Mi padre empezó hace 24 años con una parte en ecológico y de empezar a trabajar la tierra y de darnos de bruces y tener hierbas y no producir y tal una parte, ¿no? Y ya la hemos ido y la tenemos ya más o menos dominada. Entonces, claro, y todo esto de la rotación, las leguminosas, todo, pues es que lo hacían nuestros abuelos y ahora además con la mecanización y las nuevas tecnologías que tenemos lo podemos hacer muy bien. Pero la clave es explicar, formar. Tienes gente, yo creo que socialmente interesa, porque al final tienes gente que está produciendo alimentos, que eso es salud en el medio ambiente. Esa gente te la formada y además yo creo que nos interesa a todos. Y es muy importante eso porque hay que entender, y esto es polémico a veces, o bueno, me echan la bronca a veces, pero pueden tener razón, que en el campo, los que somos agricultores ahora mismo, hemos estado todavía haciendo un poco, hasta la anterior reforma, hemos estado un poco cómodos en nuestra zona de confort. Aquí en mi zona, trigo, cebada, barbecho blanco, trigo, cebada, barbecho blanco, jabón, herbicida, tal, y con eso vives. Entonces, claro, de repente dicen, no, desde el 1 de septiembre, rota, leguminosa, tal y por ahí. Ya, no digas desde el 1 de septiembre, o digo, pero oye, vamos a hacerlo escalado, que sepáis que os vamos a hacer unas formas. El cuaderno de campo es muy buen ejemplo. El rollo del cuaderno de campo. Lleva a la gente en contra 2 años, ¿vale? ¿Qué se ha hecho por explicar lo que es el cuaderno de campo? Tía, coge a la gente y di, uno, vamos a hacer una aplicación para que todo sea igual, de pública y tal, en vez de que haya 1.000 tipos que vaya perdido todo el mundo. Y dos, vamos a hacer cursos de formación para que sepan lo que es un cuaderno de campo. Y digo, pues podemos estar más en contra, más a favor, más tal. Pero es que no se hace ese intento de formación, ese intento de explicar las cosas, ese intento de implantar. O sea, decir, ¿por qué hacemos esto? Y creo que esa es una de las partes, y también los agricultores nos tenemos que preocupar por mejorar. Pero bueno, también es una parte importante en cuanto pones medidas públicas, si vas a cabo los reglamentos, explicarlos a la gente que los va a recibir. Porque es que si no, chocas y cuando chocas y reaccionas, la reacción que provoca, irte al otro bando, enfadarte, cabrearte, irte al extremo. Y hay alguien ahí siempre que está capitalizando muy bien, ¿no? Y lo de las cláusulas espejo, lo de los productos de fuera, esa es una de las cosas que creo Sí, que esa es gorda, ¿eh? más justas se piden, pero menos margen de maniobra hay. Yo, cuando fui al primer grupo de diálogo civil de esto, de relaciones internacionales, me di cuenta, cuando terminó el de la comisión, los primeros 15 minutos dije, no hay nada que hacer, tenemos que conseguir compensaciones.
porque aquí quieren vender lo que decía antes, da igual, una vacuna, un chip o lo que sea en Sudáfrica y que se van a traer de allí. Pues ya está. Entonces hay que hacer compensaciones. Y es lo que digo, es la reivindicación casi más justa que se hace, pero casi la más difícil de conseguir. Pero hay que entender que eso, aparte de ser un agravio económico importante, porque luego tú en el lineal compites de tú a tú y no hay un etiquetado claro, ni hemos formado a consumidores, que esa es otra que yo, el país me interesaría formar a consumidores para que se preocupen. Aparte de ese agravio económico, perdón por la expresión, jode. Y cabrea eso. Y estas cosas yo creo que hay que entenderlas y Y hablando de las cabrea mujeres que has mucho. contado, ¿no? Claro, porque Sí, pica. pero fíjate, Marcos, la apuesta tan importante para cualquier otra zona del mundo, que no sea Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia, bueno, pues los países del centro, ¿no? Respecto a los de la periferia. La importancia que tiene, el valor que tiene como ejemplo del agricultor europeo que cultiva de una manera sostenible, etcétera, etcétera, y que otras zonas del mundo lo ven como una forma también de cultivar. Quiero decir, el ejemplo que hace Europa, o Estados Unidos, u otros, ¿no? Es muy, 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 muy importante para países como, en este caso, de España, Europa con Sudamérica, por ejemplo. O sea, porque, y además la reivindicación que se puede considerar justa, ¿no? De los agricultores por los agravios comparativos, por las cláusulas espejo, aunque es verdad que todo el mundo lo vemos complicadísima de resolver, ¿no? Pero es muy importante bajo la presión de lograr que en otros países del mundo también hay un desarrollo sostenible, porque aquí, mira, aquí nos podemos quejar de lo que nos queramos quejar, ¿no? Pero en otros países del mundo, en otras regiones del mundo, es que no pueden beber el agua. O es que tienen un problema de salud enormes. O sea, o la deforestación es enorme. O los cambios climáticos o microcambios climáticos son enormes. Eso no lo detectamos aquí. Entonces, el ejemplo europeo, el ejemplo es muy, el europeo estadounidense, es muy más importante de lo que nos parece. Aunque estoy de acuerdo contigo que, joder, es Sí, francamente complicado, ¿eh? yo estoy de Francamente. acuerdo y además hay una parte que es como, esto también se liga a lo de, oye, las grandes petroleras, grandes empresas contaminan porque yo voy a tener que hacer un Exacto. esfuerzo si nadie lo hace. Pues es injusto, Ya. pero yo siempre lo digo, yo en mi parcela ya, voy, aporto lo que puedo y yo en el campo, aparte de que la parte ecológica la veo como una opción viable de futuro y me renta económicamente y me tiene que rentar porque quiero que me rente y quiero ser ecológico produciendo, ya también hay una parte que digo, oye, yo estoy orgulloso de cómo tengo mis suelos, de cómo tengo mi parte de por ahí y eso lo entiendo. Lo que pasa que claro, luego hay que hablar de la compensación porque al final A ver, claro. eh, 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 son normativas que creas y luego te saltas cuando ya no sé qué, ya, yo sé que no son, se saltan tan a la ligera como la gente se cree, pero se Ujú. saltan y con productos. Entonces, claro, hay que hablar de la compensación que hacemos o de cómo organizamos esto para que se pueda convivir con todo esto que tenemos montado. Está claro. Hay De una todas última maneras, cosa que yo, quería, sí, perdón, una última cosa que quería pues, comentar, y es que como los ODS son 17 más 169 normas, esto es infumable. Entonces, voy a compartir, ¿puedo compartir un segundo la pantalla? sí, sí, claro, Mira, sí, sí. voy a compartir un segundo la pantalla porque lo que hemos hecho es que esto no te lo había explicado. A ver, ¿se ve? Sí, se Sí. ve, Hemos hecho un invento en Sion Life sí. para extender mejor los ODS, que hemos asociado un ave a cada uno de los objetivos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, bueno, es que todo es difícil de entender. Pues el objetivo uno, poner fin a la pobreza en el mundo. Pues hemos cogido el ibis eremita, que es una especie africana, y explicamos lo básico, ¿no? El objetivo 2, que es este que comentaba de la confusión, el hambre en el mundo. Y hemos puesto el sison, que es un ave que requiere que esté perfectamente conservado el ecosistema. Y no voy a ir a más. Por ejemplo, el 3, garantizar una vida sana y promover el bienestar. Bueno, pues hemos puesto a la golondrina, que es una especie insectívora y que si el campo está sano, por así decirlo, hay muchas golondrinas. Bueno, y así hemos ido uno a uno a los objetivos con un ave buscando, pues lo que comentamos con Marcos, ¿no? Explicar las cosas, no tratar de convencer a nadie, ni mucho menos. No, explicar las cosas y luego cada uno, pues ya optará por lo que considere oportuno, ¿no? Pero claro, hay que explicarlo y hay que ser lo más didáctico posible, que creo que es una de las principales claves, y también en esto comentaba la paciencia, que a lo mejor no se ha tenido y que ha causado, entre otras muchas cosas, estas tractoradas o estas quejas, ¿no? Generalizadas del campo.
Yo me gustaría añadir en lo que habéis dicho dos cosas. Una, yo siempre digo lo mismo, las estrategias de la Unión Europea yo las comparto, las tácticas no. Las tácticas no porque demuestran un desconocimiento a veces del sector total. Y no solamente se hace falta el explicarlo, como decía Marcos, yo creo que hace falta otra cosa y es, antes de poner una norma, habla con la gente que la va a aplicar, porque en función de que la norma salga de una manera u otra, tendrá éxito o no tendrá éxito. Pero este despotismo ilustrado que tiene la Unión Europea a veces, que la Unión Europea somos nosotros mismos, pero nos aplican una historia que dices, pero hijos míos, si no tenéis a veces ni remota idea de lo que estáis hablando. Y yo creo que eso se nota mucho y es una de las cuestiones que poco a poco tendríamos que conseguir a través de nuestros gobiernos que se fuese mejorando. Es decir, tiene que haber un diálogo permanente, tiene que haberlo después otra de las cuestiones que siempre se dice y que nunca se hace, que es el tema de evaluar el resultado de las medidas. Tampoco se hace. Entonces, la Unión Europea está cayendo eso en un despotismo ilustrado que dice, como decía antes Marcos, como te pago, tú tienes que obedecer a lo que yo te digo. Hombre, pero manda bien, coño. Perdón por la expresión. No sé si estáis también un poco de acuerdo con esta No, visión. y tú lo decías al principio, o lo has dicho en un momento de tu intervención, al final la agricultura es que es súper diversa, pero súper diversa no solo en sectores, sino en territorios. Cada sector en cada territorio. Es que, claro, yo, por ejemplo, esta mañana me preguntan, dice, pero tú estas cosas, ¿cómo digo? Pues es que al final, cuando viajaba con jóvenes, veía mucha gente que hacía cereal como yo, pero en sitios distintos y que hacía cosas distintas, que no todas me valen, pero oye, muchas puedo aplicar y tal, ¿no? Entonces tenemos tanta diversidad de producción y tanta diversidad de territorio que es súper importante que la iniciativa, vale, nazca de Europa, pero que se frague abajo en el sitio donde hay que aplicarla y se hable con la gente y porque es que además uno, el campo necesita el tiempo que estamos, a lo que nos enfrentamos con el cambio climático, con el nuevo capitalismo este que va mutando y ahora ya no es tan estable, la globalización y todo esto. El campo necesita evolucionar, necesitamos nuevas técnicas, necesitamos nuestras explotaciones configurar de nueva forma. Si es que lo necesitamos. Eso está claro. Lo que pasa que, y la PAC tiene medidas que son muy chulas, pero que es que no se entienden y que además la aplicación que tiene cuando dicen un 4% exacto. Es decir, un 3,95 no me vale, ¿sabes? Pero un 4, no sé. Cuando hablamos de la burocracia, otras de las reivindicaciones que se dice de la burocracia, el otro día nosotros en la explotación, de toda explotación, hemos tenido una parcela de 0,12 que tiene una no conformidad y para comunicármelo, que bien, tienen razón y es una no conformidad. Además, no acepta el pago, no pasa nada, es un campito pequeño que no habíamos lavado. 11 páginas. Me llegó una carta de 11 folios que me la leí 2 veces, llamé al técnico de la cooperativa y le digo, te la envío para que me expliques, por favor, qué es esto. O sea, sé que no tengo no conformidad, sé cuál es el campo, pero dime, claro, y dices, esas pequeñas cosas, esto hablando de burocracia, pero trasladar las medidas es igual, o sea, es un ejemplo para que se entienda lo que son muchas veces las medidas que nos implantan, ¿no? Entonces, hay mucho trabajo por hacer y vuelvo a repetirlo, la PAC podría ser una herramienta estupendísima para el sector y para la sociedad en general, pero para el sector, que muchas veces es un lastre. Mira, ¿Y os no te parece? imaginas, Marcos, no te imaginas, Marcos, la de veces, a cabo de un mes, si yo que semanalmente, recibimos solicitudes de agricultores como tú, o de comunidades regantes y de otros, con situaciones ambientales impropias. O sea, situaciones con la PAC, con cuestiones de este tipo. Me dicen, pero vamos a ver, que me estoy cargando por ejemplo, agricultor y cazador, que se da mucho, ¿no? Y dicen, pero que me estoy cargando las perdices. O que si son la ganga ortega, que son especies amenazadas, es que ya no van a estar en mis campos, las que se las tengo en mis campos, ¿eh? Pero es que me están pidiendo que haga esto sí o sí, porque si no, hago de seguros, me pone pegas. El conejo, no sé qué. El otro, bueno, es en el Valle del Ebro, ¿no? Según donde sea. O sea, son todo. O sea, el agricultor, no solo el autocazador, el agricultor en general es perfectamente consciente de problemas ambientales que genera, pero no porque quiera, sino porque la condicionalidad le obliga o se siente obligado o tiene miedo a que le ocurra una penalización, un semáforo en rojo, no sé cuántos meses parado hasta que lo resuelvo. O sea, es el miedo, de hecho, de una manera un poco así, genera, claro, en general el agricultor es muy conservador, pues también en general, pues tú imagínate, si encima no arriesgo ni esta arriesgo.
ni esta. Y aún así hay gente que se arriesga, aún así hay gente que busca el límite porque quiere mejorar ambientalmente su explotación por muchas razones, ¿no? Y eso es una apuesta muy interesante porque los márgenes de error, ¿sabes? Es nuestro muro en el que nos golpeamos cada vez que intentamos ayudar o asesorar o acompañar a algún agricultor como tú con alguno de los cientos de problemas que surgen por todo Aragón. Pero uno y otro y con ganadería y no sé qué, no sé cuántas. Es un sin vivir para cualquiera, ¿eh? Y fíjate que somos un grupo ecologista, que no nos dedicamos a esto. O sea que es, pero claro, como tiene que ver con temas ambientales, pues entonces echamos un cable en lo que podemos. Pero una y otra vez llegamos al Departamento de Agricultura X, ¿no? Y pumba, y otro muro, y tienes que estar ahí, venga, de esta manera y de esta otra, y que mira que esto puede valer, pero qué inspección, pero que no sé qué, que no sé cuántas, y el satélite, y cómo podemos, joder, y de verdad, yo soy biólogo, ¿vale? No soy ingeniero agrícola, pero necesitaría o sea, habría que crear una carrera, ¿sabes? Que se llamara PAC barra Departamento de Agricultura. No sé cómo decirte, ¿no? Porque haría falta un sector, de hecho creo que es un nicho, Sí. ¿no? Un nicho, hombre, están los sindicatos, hay mucha gente ahí súper potente, ¿no? Que sabe latín, pero entenderme en sentido jocoso, por favor. O sea, haría falta, hay un nicho de profesión por crear, más lo que es para esto, para entender lo que dices tú. Bueno, declaraciones de impacto ambiental del INAGA, Vale. me dedico cada dos por tres a traducirlas al cristiano a la gente, con temas agrarios y de granjas intensivo o mil cosas más. O sea, y claro, pues imagínate si tienen que recurrir a un grupo ecologista. Entre medio, no han tenido a nadie que tengan un asesoramiento más técnico, más jurídico o más ambiental o económico de lo que supone una cosa u otra, ¿no? Cuando un agricultor, por ejemplo, tenemos varios proyectos europeos que colaboramos con agricultores, hacemos ensayos en parcelas. Facturar, me cago en 10, facturar. O sea, yo quiero hacer algo con un agricultor. Tengo el dinero, y además bastante dinero por hectárea, joder, y quiero ensayar una serie de cosas para ver si funcionan o no. Y no pueden facturar. O sea, es un mundo poderle pagar, sin que sea un agravio, perdona, para el agricultor, ¿no? Ostras, es que esto es un sinvivir. Para mí, que soy un grupo ecologista y ajeno, pues claro, entiendo perfectamente pues un agricultor como tú, como cualquiera de vosotros, ¿no? Dices, mira, macho, pues lo haré, pero ya me estoy arrepintiendo antes de hacerlo. Sí, sí. Yo con esto de la burocracia, lo que decía antes, súper rápido, claro, yo siempre digo, a ver, digo, uno, estamos en el medio ambiente y, por ejemplo, estoy aplicando purina al lado de un río. Evidentemente tengo que tener cuidado, tengo que estar controlado y tengo que justificar, obvio. Y luego vivimos en el mundo de la burocracia y luego recibimos ayudas. Evidentemente tenemos que tener burocracia, pero tiene todo un límite. O sea, que es que, y claro, y yo, por ejemplo, yo tengo bastante controlado lo que hago, lo que no, tengo mi cuaderno de campo desde hace muchos años, la PAC más o menos la controlo, esta reforma menos, pero la anterior, por ejemplo, me la sabía el dedillo y me consigo llegar el momento de hacer la PAC y es que seguro que he metido la pata en no sé qué porcentaje, porque claro, si hacer no sé qué, hacer no sé qué, encadenas tres o cuatro cosas, que ese factor, ese quinto factor, pero claro, es que muchas veces haces la consulta y lo que tú decías es que ni la administración la sabe la respuesta. Y eso a mí, o sea, no lo es de oídas ni es un decir, me pasa y me ha pasado. Y claro, y es que llega un punto que dices, pero entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? No. Por eso, y vuelvo a la de antes, perdón por meter el tema y también polémico con los agricultores, el cuaderno de campo bien hecho yo creo que es muy necesario y muy útil porque te ayuda a llevar un control de costes y además si vas registrando lo que vas haciendo, luego para configurar todo es más fácil. Pero claro, eso tiene que ir acompañado de formación, que sea fácil y de una normativa clara, específica y adaptada a los territorios, que es lo que decía José Luis, que con el mismo objetivo, persiguiendo el mismo objetivo de la misma manera, en cada territorio se puede aplicar una, evidentemente no en cada pueblo ni en cada explotación, pero en fin, sí tenemos margen de maniobra para hacer estas cosas. Si os parece, abrimos un poco el coloquio. Julián, no sé si pedimos un poco a la Sí, gente pues que yo se creo que quiere sí, que va tomar la siendo hora. palabra. Bueno, depende de lo que queramos alargar todo esto, ya llevamos, sí, llevamos una hora 50 y minutos o una cosas hora y así. pico, una hora y cuarto. Bueno, pues abrimos el coloquio. ¿Eh? A ver, ¿quién quiere intervenir? ¿Quién quiere preguntar? ¿Palabras? Nadie quiere saber sobre reglamentos de la PAC. Bueno, igual es que lo habéis dejado todo tan claro que no. Si me dejáis,
Sí, te Claro ¿Os que sí. dejamos, acordáis de Salvador, una cosa que encantado. se llamaba extensión agraria? Sí, ¿Os acordáis quién se la te echamos cargó? de menos. Aparte de los políticos, la PAC. Sí, Se dedicó extensión agraria a gestionar la PAC hasta su total extinción. Ahí os mando una reflexión, ¿no? Que las cooperativas quisieron captar eso para asesorar y tal. Los políticos cedieron. José Luis nos privatizó casi lo que teníamos allí de especialistas en técnicas agrarias y tal, dentro del CITA, que al final nos quedamos fuera, porque Arguile dijo que no. Pero ¿os acordáis esos debates y estas historias? Que hemos estado locos. Y después recordaría las presentaciones de la Dirección General de Desarrollo Rural cuando explica cada año las novedades de la PAC. Todo un día allí con los banqueros y tal. Yo me tenía que ir. Yo llegaba un momento que no me aclaraba de nada ya. Sí, Ahí os sí, dejo La, la- pensamientos. la evolución de la extensión agraria son ahora las OCA, las unidades comarcales agrarias, y esa gente vive muy mal, ¿eh? Yo cuando Mm. voy siempre llevan agobio porque no les da tiempo de los trámites, la burocracia y todo lo que tienen que hacer y no les da tiempo nada más que a subsanar errores que les mandan que tienes que ir a mirar este campo, estas parcelas tal, o a que los agricultores vayamos y viven. Yo, de los dos ejemplos que tengo, que es en Calamocha y en Monreal, el volumen de trabajo que tienen y el estrés que lleva esa gente es una cosa muy curiosa, ¿eh? Y yo no viví la extensión agraria, pero escucho a muchísima gente que le echa de menos el formato que había de asesoría, y eso es verdad. así es. Muchas Bueno, gracias, pues Salvador, por la intervención, porque tienes toda la razón. ¿Alguna pregunta y más? Si no, seguimos hablando un poquitín entre nosotros, pero no sé si alguien más quiere intervenir. bueno, no hay preguntas, intervenciones. Pues, Entonces seguimos nosotros. pues rematáis los ponentes. Seguimos hablando nosotros un Sí, poquitín. yo iba a comentar un ejemplo que estamos hablando, que nosotros conseguimos a veces ayudas privadas para, por ejemplo, poner en marcha medidas agroambientales al margen, parecidas o similares, o las mismas incluso, que las que promueve el propio Gobierno de Aragón o la PAC, ¿no? El Plan de Desarrollo Rural, las hacemos de forma privada porque las queremos a lo mejor en sitios concretos, porque hay financiación privada que así lo requiere y cosas así, ¿no? Y fíjate que es privada, que tú en fondo puedes pagar a alguien lo que quieras, no un compromiso que usted quiera. Joder, pues para lograr saber con seguridad si eso es compatible o no con la PAC, como es una ayuda privada y ya difiere de lo que dice el PDR, la acción, la medida número 1348/C, me cachis en la mano. O sea, no hay manera humana de que te aclaren las cosas, digamos, por escrito, formalmente, me refiero, informalmente a lo mejor sí, pero formalmente. O sea, veo un problema y es en cuanto te sales, o sea, ¿hasta qué punto estamos ligados a la financiación de la PAC para financiar la agricultura, ¿no? Y porque en cuanto te sales un poco con otras opciones, ostras, es difícil que me imagino que todo, pues, le pasará a cualquier agricultor con con inversores, a lo mejor con otras situaciones, ¿no? Que se le den. La complicación añadida a la PAC. O sea, que no solo es la PAC, sino cuando te sales de la PAC, que todavía es más complicado, porque ahí sí que no te lo explica nadie, ¿no? Y dices, madre mía, no sé, es que es privado, es que, ¿de dónde viene el dinero? Una parte es fondo europeo, otra parte es privado. Bueno. Es una auténtica locura. Estoy de acuerdo que simplificar las cosas, no sé, porque nosotros trabajamos mucho con fondos europeos, con proyectos con fondos europeos y es horrible. O sea, tienes que tener gestores especializados para una factura de nada. O sea, entonces me temo que la burocracia va a estar ahí. O sea, no sé si habrá que aprender a nadar en la burocracia, ¿no? Pero claro, yo con cualquiera de los agricultores con los que trabajamos, pues, 80 años, ¿qué? Pues es que, pobrecicos míos, bastante hacen que llevan, que no tienen penalizaciones, ¿no? O que no son muy gordas las penalizaciones. Es que yo apuesto por la simplificación también, pero la Unión Europea yo creo que se va a empeñar en, ¿quieres dinero? Sí, pues como que lo vas a pagar, ¿no? Es como con la película de Flashdance. Yo, madre mía.
De hecho, la simplificación, lo que le llaman no es simplificación normativa en cuanto a normas, sino Ya, simplificación a la hora de hacer, cuando la comisión dice simplificar la paga, la no, gente se no, no, no. confunde. No es una simplificación normativa, es, por ejemplo, el cuaderno de campo, es decir, no Exacto. tener que ir a hacer el trámite y decir todo porque ya me lo has ido apuntando, ¿no? Entonces va a ser todo como más simple ese proceso. Y sí, ¿no? O sea, yo asumo lo de la burocracia, pero es que, por ejemplo, hay veces que en la misma campaña te piden 2 o 3 veces el mismo justificante de algo que has hecho. Dices, lo tienes, o el mismo documento que dices, lo tienes ya. Hacer esas cosas que ya sé que la burocracia funciona muy mal, que pasa en otros ámbitos, ¿no? Y luego, yo ahí sí que, claro, la media de precepto SPAC es 63 años. Claro, dices, bueno, y un 35% tiene más de 65 años. Y dices, hostia, claro, esta gente cómo se va a apañar, pero también hay otra parte de la moneda que es claro, si con 70 años quieres seguir haciendo PAC y trabajando y tal, pues también hay una parte que nos tenemos que actualizar, ¿no? Que digo, o sea, que tienes que seguir la marcha del negocio que llevas. Pero es verdad que lo de la burocracia es a mí, mi madre a veces me ve y me dice, pero dice, yo solo no sería agricultor, o sea, no soy joven, no me incorporaría por la papeles que tienes que hacer. Yo no exagero, o sea, esto puede ser una exageración, no exagero, pero yo todas las noches, 1 hora, 1 hora y media, la dedico al ordenador, a una notificación electrónica, a rellenar una cosa porque sé que me la van a pedir, a justificar. Y es de agricultura, luego demás cosas, pues mira, seguridad social, pues, autónoma, pues más cosas, pero la verdad es que es una carga igual. Y eso yo lo hago para llevarlo al día, porque si no, el día que tienes que hacer la PAC o el día que te piden que tienes una inspección de lo que sea, tienes un lío tremendo. Entonces ahí yo creo que esa reivindicación va un poco más orientada a eso y cuando se explica, si dice, no queremos burocracia, no se entiende, y hay que explicar que lo que no queremos es una sobrecarga excesiva y redicha 20 veces de mismo documento. Si queréis, vamos haciendo un poco de resumen entre los tres. Yo creo que de las cosas que hemos hablado, yo recogería uno, que evidentemente en el tema de los precios a los que vende el agricultor existe una ley que teóricamente deberían cumplir el ramo de superficies y que no se cumplen. Entonces, yo siempre digo lo mismo, el hecho de que haya solo entre 5 controlan el 50% del mercado, por una parte es malo, porque evidentemente no se imponen los precios, pero por otra parte para la administración debería ser positivo, porque es muy fácil controlar, pero no se controla. Entonces yo creo que una de las cuestiones que hay es que si las leyes se hacen para que evidentemente se cumplan y para eso hace falta que haya controles. Yo creo que una de las cosas que el sector pide y con razón es el tema, y estamos ya yendo a medidas concretas, no a las generales de derogar toda la vida y por haber. Unas medidas yo creo que es el tema de disciplinar el mercado de las grandes superficies. Pero hay acciones muy básicas que comentaba antes que están en torno al miedo por ejemplo, con el laboreo de los barbechos del año Vez que se hace en Aragón, ¿no? Llegan finales de marzo, principios de abril y queda aniquilado el suelo hasta la siguiente siembra en noviembre, ¿no? Con pérdida de suelo, con el viento del cierzo, que se acaba llevando la materia orgánica a Cataluña. Yo creo que acabará volando, llegar hasta Cataluña. ¿Y eso qué subyace ahí? Hay pues sobre todo miedo, ¿no? ¿Qué puede ocurrir si el año siguiente me aparecen 4 plurianuales? ¿Qué puede ocurrir si Agroseguros no he hecho yo mi labor? O, por ejemplo, la siembra directa con el fitosanitario. Hay gente que no usaría fitosanitario la siembra directa porque ¿para qué? Con la cosecha bueno, ahorraría, ¿no? En costes, por ejemplo, son parcelas que complementan la PAC, a lo mejor su PAC real o su explotación real está en otro sitio, pero tiene el complemento de la PAC, pero Agroseguros le cuestiona si no ha aplicado fitosanitarios. Y dice, ostras, entonces ya está. Ah, pues entonces he hecho. Entonces yo creo que hay muchas cuestiones que si pudiesen estar relajados o un poco más relajados. ¿Eh? Los agricultores, concretamente del Valle del Ebro o de las zonas por debajo de las 2 toneladas por hectárea en Aragón, ostras, otro gallo cantaría. Y yo creo que automáticamente habría un desarrollo sostenible, una autosostenible, fíjate, en Aragón, con medidas que redujeran el miedo, ¿no? Porque, claro, y si no hay nascencia, y si el conejo se me lo cometo y no me ha dado tiempo a hacer la foto para la nascencia. Ostras, es que yo entiendo y comparto esa especie de sin vivir, pero creo que una de las acciones que podía poner en marcha a través de las OCAs, por ejemplo, o el propio gobierno de Aragón, es dónde está el riesgo real y cuál no. O sea, yo, por ejemplo, cuando he ido con directores generales de producción agraria recorriendo monegros que el viento se llevaba
toda la materia orgánica en campos y campos y campos y campos laboreados, en julio y en agosto, por ejemplo, y me decían, no, si es que nadie les obliga. Yo, joder, pues nadie les obliga, pero lo están haciendo. No lo hacen porque quieran. No hacen más que gastar gasoil. Que eso, por cierto, claro, es un coste para la explotación, por supuestísimo, pero también es una emisión de CO2, que al final es de lo que se trata esto, ¿no? De reducir estos consumos y estos insumos, como comentaba Marcos. Pero claro, tú hablas con la gente y te dicen, no, 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 yo laboreo. Escúchame, yo voy a laborear. A mí no me... Es que ni pagando. O sea, financias el no laboreo a 500 euros la hectárea en Monegros para no laborear el año vez y no te lo aceptan. Joder, que esto estoy hablando, que es que el rendimiento está en torno a los 100 euros o 100, bueno, me estoy poniendo bien, 120 euros por hectárea. Porque hay miedo. Entonces dices, joder, es como, ¿cómo puedo superar esto emocionalmente, pero también técnicamente y administrativamente, ¿no? Y no sé si, Marcos, detectáis este tipo de cosas, ¿no? Pues como especie de presión, ¿no? No sé si real, irreal, da igual, ¿no? Es una presión, está ahí. Es como que estáis con una especie de espada de Damocles permanentemente encima. Yo creo, o quiero entender, no lo sé muy bien, que parte de la tractorada, o que aparte de las redes sociales, todo lo que hemos hablado, ¿vale? Pero también está detrás esta especie de hartazgo, ¿no? De sentirse constantemente como vigilado, algo así. Mira, nosotros cuando llega esta nueva reforma de la PAC, con los nuevos regímenes, los nuevos esquemas, lo que te dicen, tienes que hacer rotación, tienes que hacer leguminosa, yo la explotación no la tengo que adaptar en realidad, porque nosotros vivimos haciendo, siempre tenemos 10 o 12 cosas sembradas, no barbechamos nada, además de hace muchos años porque esa rotación nos permite no barbechar, siempre tenemos el suelo cubierto, sembramos mucha leguminosa, hacemos forrajes de bezas para las malas hierbas, etcétera. Pero es que llega la hora de hacer la PAC y meto la pata seguro en algún porcentaje o en algo, lo que decía antes, pero seguro, seguro, seguro. Y sí que tienes esa presión de decir, a ver, esto venía de esto, la de esto, pero esta normativa, ahora no sé qué, ahora la cambian, la aumentan, la disminuyen. Y esa espada de Damocles que dices tú, es verdad, se tiene porque claro, a nada que tienes una situación de, como los conejos, lo que dices tú, se lo comen, no hay narcencia, pero seguro te dice, como no ha nacido, problemas, ¿sabes? Y claro, y existen esas situaciones, y yo creo que la presión que se tiene, y en el campo es verdad que hay una percepción como de persecución, ¿no? Que no sé cuánto tiene de real y cuánto tiene también del miedo propio que hablábamos, pero tiene una parte muy importante de Pero que real, está sí. ahí, está ahí. Está ahí, está ahí. Sea real Yo, o no sea real, es como que subyace, ¿no? yo creo que hay un dato que ejemplifica muy bien todo esto que hablamos, que es que en Francia cada 3 días se suicida un agricultor. La agricultura tiene una de las tasas más altas de suicidio, ¿no? Y Mm. claro, y empiezas a juntar cosas, presión, riesgo económico, situaciones de medio rural, pues igual con falta de servicios y todo eso, juntas todo y al final es verdad que vives con mucha presión en el campo porque es que cualquier mínima, además, lo que hablábamos antes, como hay tal magnitud de normativas, que hay muchas que se entrelazan entre ellas y que ni la propia administración sabe cuál es la que hay que tomar en cuenta, pues oye, que mientras tanto te han puesto una afección a la condicionalidad que te quita no sé cuánto del pago y como va radido y contabas con eso, pues que hasta que lo solucionas igual se pasa año y pico y es que te quedas en el, económicamente te hace un roto, ¿no? Y esa presión existe y ya te digo, pues yo me considero una persona muy organizada, que Mm. tengo todo bastante controlado y sé antes de, bueno, nosotros como tenemos nuestro plan de rotación, pero antes de sembrarse el porcentaje que hago de cada cosa y tal y por ahí, hostia, ahora sí vivo con ese miedo, eso es verdad. O sea, siempre estoy con mi buena leche, lo reviso otra vez y lo reviso. Y cuando llega la PAC, pues mira, este año, por ejemplo, había un campo de 2,5 hectáreas que teníamos esparceta, leguminosa, 5 años. Aquí lo que siempre hacemos es la levantamos, pero la levantamos una primavera para sembrarla en el otoño siguiente. Entonces, claro, eso es un barbecho. Si te haces la foto un satélite, es un barbecho. Pues no puede ser barbecho porque viene de leguminosa. Entonces la voy a sembrar de mi hijo, ¿vale? Para que ya es tarde, pero claro, he tenido esa pequeña que dices, por algún sitio siempre me sale algo. Pues claro, como es leguminosa y el año siguiente, este año hubiera contado como barbecho, eso te afecta, eso es una beca, te afecta a la condicionalidad y es sanción, o sea, no sé cuánto tendría, porque ya te digo, son, para no mentir, 237 hectáreas, pero claro, te afecta a la condicionalidad y siempre vives con esta presión de seguro, 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 seguro que hay algo que estoy metiendo la pata.
evidentemente, simplificar los trámites burocráticos es una de las cosas que hemos hablado ya varias veces a lo largo de esta conversación. A mí hay también otra cuestión que quería plantearte, sobre todo también a ti, Luis, y es que, ya Marcos, habéis dicho que efectivamente el tema de los tratados de libre comercio son muy difíciles de renegociar, etcétera. Pero yo creo que precisamente si la Unión Europea quiere, además de conseguir unos objetivos maravillosos dentro de nuestro pequeño coto para el año 2030 y para el 2050, si quiere que realmente el cambio climático, porque el cambio climático es global, es decir, lo que haga Europa está muy bien, como ejemplo, pero si quiere precisamente hacer una cosa que plantearse es que en los tratados de libre comercio deben figurar las cláusulas para que los otros países entren también por la misma senda. Más otra cuestión que muchas veces nos olvidamos, y es que nosotros importamos los productos y las mejores tierras de esos países se están dedicando a satisfacer nuestras necesidades y no las necesidades alimenticias. Luego, si se quiere hacer el desarrollo de las ODS, de acabar con el hambre en el mundo, más vale que vayamos desde la Unión Europea gestionando bien lo que estamos haciendo con las importaciones, etcétera, etcétera. Porque la verdad es que cuando profundizas un poquitín en ellas, y ya no nos da tiempo para profundizar, pero la verdad es que te quedas asustado totalmente de la salvajada que estamos haciendo en los países del tercer mundo. No sé cómo lo veis vosotros dos, y con esto ya vamos acabando. Y os pido que seamos breves porque ya vamos un poquitín Sí, largos. las políticas de adaptación al cambio climático de la Unión Europea es para la Unión Europea. Y es evidente, y de ahí que he comentado el tema de las cláusulas espejo como una evidencia, ¿no? Que hay una más que relajación, digamos, con otros acuerdos con otras zonas del mundo, que en donde no hay esa exigencia. Sí que hay exigencias, como eso es para otra charla, ¿no? Para otro encuentro. Pero sí que hay una serie de requisitos, pues son largos de explicar, ¿no? Pero hay una relajación también. Eso es así. Entonces, claro, es un agravio comparativo, pero sobre todo no es una apuesta decidida, que lo que estás comentando, hacia los ODS o hacia la lucha contra el cambio climático. Yo comparto lo que dices, José Luis, perfectamente, pero os cuento una anécdota personal. La familia de mi mujer es argentina y tienen allí tierra, son agricultores. Y claro, si aquí tenemos diferencias entre diversidad, entre lo que son las explotaciones y otras, lo cultivan allí, es otro mundo totalmente distinto a aquí. Claro, yo a veces hablo con el primo de Sofía, de mi mujer, que ellos hacen, es Tucumán, o tierra esta negra que hacen 2 cosechas al año y nunca han echado abono ni echarán, tractores de 150 caballos con siembra directa y avioneta. Y claro, yo cuando hablamos de estas cosas, veo lo que hacen allí, y alguna vez que hablamos digo, pues es que es tan difícil que él entienda lo que hacemos aquí y además que lo llegue a integrar, que muchas veces cuando tenemos estas conversaciones me acuerdo de, pues eso, de conversaciones que tengo con ellos allí que digo, no sé hasta cuánto hay de deseo de ilusión y cuánto... que hay que intentarlo y lo que digo, y coincido con José Luis totalmente, ¿eh? Pero es que hay realidades súper distintas, súper distintas. Si os parece, dejamos ya aquí la conversación y agradeceros en nombre de la plataforma el que hayáis estado aquí con nosotros y el que nos hayáis contado tanto de vuestra experiencia. Y que es curioso, la verdad, en que los tres hayamos coincidido prácticamente en casi todas las cuestiones, cuando evidentemente venimos tal vez de campos que no son los mismos. Pues eso, muchísimas gracias. Gracias a vosotros y yo con lo que ha dicho José Luis incidir en que hay que centrarse más en estos tiempos en lo que hay de coincidencia y no en lo que nos diferencia. Desde luego, En lo que nos une hay que hacer fuerza si queremos que esto evolucione. Lo otro ya está clarísimo. discutiremos. Sí, la verdad es que siempre tratamos de trabajar conjuntamente con los sindicatos agrarios, que es una realidad. Y con la administración también, que al final no hay que dejar a nadie de lado porque sea un político, ¿no? Al revés, también hay que meterle, digamos, en el ajo. Y un placer estar con todos vosotros aquí. Me ha encantado. Bueno, Gracias, pues Luis. Gracias, Marcos. muchas gracias por vuestras intervenciones. Creo que han sido bastante clarificadoras. Así que, bueno, gracias y, bueno, y rogaros que en todo caso el ruego final de estas charradas siempre acaba diciendo, bueno, esto lo grabamos, luego lo hemos grabado, lo editamos, lo colgamos en YouTube y lo difundimos. Pues vamos que a la gente que participáis aquí, pues lo difundéis ampliamente, porque aquí llegamos a un número reducido de personas, luego las redes tienen unas posibilidades de difusión de lo que aquí se comenta bastante amplia. Así que, bueno, vamos a aprovecharlas y os pido que nos ayudéis a difundir. Muchas gracias y hasta otra. Gracias y enhorabuena. Hasta luego. Igualmente, hasta luego. Un abrazo. Adiós. Abrazo.